Buenos días. Condiciones del transporte colectivo de pasajeros. De esto hablaremos en República. Gracias por estar con nosotros por la mañana de este viernes 19 de octubre del año 2018 en República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe. Vamos a hablar en esta primera parte del transporte colectivo de pasajeros, cuáles las condiciones del servicio ante la reciente solicitud de la Mesa Nacional de Transporte de aumentar o mantener más bien el subsidio de transporte colectivo que reciben los buses y los microbuses en nuestro país, de $200 y $400 el subsidio que reciben. En ese caso, es un gusto para mí recibir a David Reyes, diputado del Partido Arena, con quien vamos a hablar sobre este tema en la primera parte de República. Un gran placer. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, diputado. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Quizás iniciar saludando a todas las personas que están luchando contra el cáncer, hoy que es el Día Internacional de la Lucha del Cáncer de Seno, especialmente a todas esas mujeres guerreras que están librando esa batalla. Bueno, gracias por tomar la invitación, diputado, y estar con nosotros por esta mañana en la primera parte del programa. Y me gustaría que hablemos un poco en esta primer segmento de la entrevista, un poco de las solicitudes o de las reformas que usted solicitó recientemente a la Asamblea Legislativa. Una reforma al decreto legislativo número 487, que es la Ley Transitoria de Estabilización de Tarifas del Servicio Público de Transporte, una ley transitoria pero que viene desde noviembre de 2007. Estamos hablando ya de 11 años de este marco legal. Y para efectos que lo conozca nuestra audiencia, si nos puede describir, diputado, ¿en qué consiste esta reforma que usted está solicitando al artículo 7 de este decreto legislativo? Con todo gusto. Quizás antes recordar un poquito que cuando surge el decreto, o más bien esta ley para el subsidio de los transportistas, estábamos en un momento en el que el precio del petróleo estaba altísimo, más de $5 el galón de combustible allá por el año 2007-2008. Y en ese momento, pues definitivamente se hizo necesario establecer este mecanismo de compensación para los transportistas para que el usuario no se viese afectado por el alto costo. Desde ese momento para acá, de hecho, en enero del 2008 es cuando comienza a pagarse este subsidio. Han pasado ya 10 años exactamente que todos los salvadoreños subsidiamos al transporte colectivo y que significa un promedio de $42 millones al año. Es decir, en estos últimos 10 años hemos invertido aproximadamente $500 millones solamente en el tema del subsidio al transporte colectivo. Sin embargo, han sido 10 años que se les ha estado dando esta compensación, este subsidio, y no vemos ninguna mejora en la atención al usuario, en la calidad del servicio. Lejos de eso, vemos que todavía hay muchísima impunidad. Imagínate que hace un par de días ustedes registraron la captura de un conductor bajo los efectos de cocaína, bajo los efectos de drogas, y que todavía él dijo de que no tenía licencia desde el 2004. O sea, ha pasado 14 años conduciendo buses sin tener la autorización, la licencia. Además de eso, esta misma persona debía como 146 esquelas, que sumaban casi $10,000. ¿Te imaginas? Y ese es el día a día, porque se pone en riesgo al usuario, al que va en el bus, así como a los demás conductores. Ya hemos visto sendos accidentes donde han habido incluso fallecidos, y en ese sentido, pues hice una propuesta de que si realmente queremos que haya una mejora en el servicio del transporte público, tenemos que condicionar el subsidio que se les da. La idea surge a raíz de que si en promedio cada unidad del transporte público está recibiendo más de 5 multas
por infracciones, ya sea porque hizo una parada donde no debía, porque se pasó un semáforo en rojo, porque provocó un accidente, por conducir sin licencia o cualquiera de las infracciones que hoy comúnmente se les ponen todos los días. La idea es que si acumula 2 infracciones, pierda el derecho que se le pague el subsidio durante ese mes, aunque la vayan a pagar las multas, pero a manera de que el empresario del transporte público pueda tener un control más estricto y le exija a sus conductores que respeten las leyes. Hay un aspecto aquí, diputado, también revisando un poco la propuesta que usted hizo, que ya entró a la Asamblea Legislativa y que va a ser discutida, ¿no? Entiendo, en la Comisión de Transporte, pero mencionaba, uno de estos es el asunto que recién menciona, que al recibir más de una infracción se le quita básicamente la compensación a las unidades que lo reciben, y otra es que también usted solicita que se pueda distribuir el subsidio, por ejemplo, de 2 centavos por pasajero en microbús, 4 centavos por pasajero en autobús para el área metropolitana de San Salvador, y el resto del país, pues como se mantiene, $200 por microbús y $400 por bus al mes. Un poco, entonces, esto me llama la atención del área metropolitana. ¿Por qué hacerlo con más precisión o por qué directamente por pasajero en esta cantidad que usted formula? Sin duda alguna debemos de migrar hacia el sistema de subsidio, pero directamente al pasajero, más que al empresario. En todo caso, siempre en la zona metropolitana es donde hay muchísimas más, diría yo, unidades del transporte que son las que reciben esta compensación. Este es un tema que es muy poco popular para que un político lo platique. No te puedo contar la cantidad de, a veces, amenazas que recibo, o mensajitos que me dicen deja de molestar a nuestro sector, pero no es mi intención, y quiero ser bien franco, que no es mi intención molestar a nadie, simplemente lógica común. Yo creo que todos los salvadoreños ya estamos cansados que se irrespete las leyes de tránsito por los motoristas de las unidades del transporte colectivo, que ellos se sienten prácticamente amos y señores de la calle. No le importan pasarse un alto, no le importan echarte el bus encima, ¿no? Ya no solamente a los carros, a los otros vehículos, sino que a veces a la gente que va caminando también, y hemos visto casos de accidentes donde han habido fallecidos incluso. De hecho, hice una propuesta hace varios meses para que se le suspendiera la concesión a aquellas unidades que hayan provocado un accidente y hayan cobrado vidas humanas, y que se compruebe que haya sido de una forma pues por una imprudencia. Pero bueno, no prosperó mucho. Espero que en esta ocasión esta propuesta, que es lo mínimo que pudiéramos solicitar, esto es lo mínimo, que respeten las leyes. Cuando un conductor comete una infracción, nadie te anda perdonando una multa, y si no conducís con la licencia, te quitan el vehículo, y eso lo dice la ley. Lo mismo debería de aplicar, y lo mismo aplica para los conductores de las unidades del transporte público que no estén respetando las leyes. Es lo menos que se puede pedir. No se les debería de pedir algo extraordinario. Yo sé que muchos se molestan, pero deben de entender que debemos de evolucionar. Imagínate tú, son $500 millones los que se ha invertido en el subsidio al transporte público en los últimos 10 años. Es una gran cantidad de dinero. ¿Qué se pudiera haber hecho con esos $500 millones? Por supuesto, no esperaría que tuviéramos un mecanismo de transporte eficiente, seguro, amigable con el medio ambiente, responsable, respetuoso de las leyes. Eso es lo mínimo que pudiéramos exigir. Claro, no puedo generalizar porque han habido varios empresarios del transporte público que están haciendo su mayor esfuerzo, y reconozco que lo hacen de manera extraordinaria, porque no solamente tienen que invertir en el combustible, en los repuestos, en los insumos, sino que muchas veces hasta en lo que pagan de extorsiones, que ese es otro problema. Sin embargo,
todos aspiramos a tener un sistema de transporte público que sea mejor de lo que tenemos en estos momentos. Antes de irme a la pausa, diputado Reyes, también aparece otro elemento que me llama la atención y es una discusión no tan reciente, pero la solicitud también que en los sistemas de transporte, que las unidades, que las gremiales, las asociaciones o cooperativas puedan desarrollar mecanismos electrónicos, sistemas de GPS, validadores, es decir, mecanismos de control. Algunas unidades lo tienen, algunas tienen sistemas de cámaras, de circuito cerrado y ellos pueden monitorear lo que ocurre en sus buses o en sus coasters. No es la generalidad, pero el asunto es cómo se logra una transición a un mecanismo de verificación electrónico, pero también lo voy a poner desde esta perspectiva, que los empresarios tengan como el suficiente financiamiento para hacer esta modernización de sus unidades. Una, porque también se quieren unidades recientes, unidades nuevas para el desplazamiento de los ciudadanos, pero por otro lado también que tengan las condiciones de su infraestructura tecnológica para hacer esto, para la validación del GPS, la validación de cuántos usuarios tiene, el mecanismo electrónico, es también cómo se puede lograr esto para exigirles un servicio de calidad. Todo eso ya está en la ley desde hace varios años. Sin duda alguna debemos de procurar y promover como parte del gobierno líneas de crédito accesibles para los transportistas. Eso creo yo que valdría más la pena que estar subsidiando y que puedan ellos recibir todo el apoyo económico, el apoyo logístico incluso, y de incentivos, ¿por qué no? Incentivos fiscales para que a la hora de importar unidades de buses lo hagan con aranceles preferenciales, más de los que ya tienen en este momento. Eso sin duda alguna ya es trabajo que nos correspondería diría yo, le correspondería al gobierno central y por supuesto en la asamblea, si se requiere apoyo, estaríamos en toda la disposición de poder respaldarles, para que cumplan no solamente con eso, sino que mejore, y yo hago énfasis en esto, fíjate, que haya una mejor atención, una mejor calidad en el servicio que se le ofrece al usuario. Debo de hacer una pausa, diputado, pero al regresar me gustaría cómo a través de la Asamblea Legislativa se puede hacer el monitoreo del trabajo del Viceministerio de Transporte, particularmente en garantizar las disposiciones que ya están en los marcos legales de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, sobre esto en particular, de cómo se brinda el servicio y también la manera en cómo se ejerce el control de las unidades de transporte colectivo en el país, buses y microbuses. Y también me gustaría que hablemos de la otra reforma que usted solicitó a la Ley de Transporte Terrestre y ampliar algunos detalles sobre ello. Una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Antes de seguir con la entrevista que tenemos con el diputado David Reyes y hablamos de las condiciones del transporte colectivo y de este servicio que se ofrece a los ciudadanos, establecemos un enlace con Jorge Tríos, periodista de Teleprensa, para que nos comente una situación que se está dando en Sacamil en este momento, una protesta de vecinos ante la instalación de una antena telefónica, y que nos comente un poco la situación. Buen día, Jorge. Amplíanos. Hola, gracias, muy buenos días, Carlos. Así es, tú ya lo adelantabas, se ha generado un cierre de calle acá en la Sacamil. Vamos a hablar, por supuesto, primero con un habitante acá de este lugar para que nos explique un poco de qué se trata. Entendemos pues que han colocado una antena y ustedes están en desacuerdo con esto. Sí, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nosotros ahorita estamos haciendo esta manifestación de este cierre de calle debido a que nos han venido a colocar una antena telefónica. Como sabemos y nosotros, bueno, conocemos, las antenas producen ionización, que sería la radiación, entonces eso prácticamente a un radio de 1 kilómetro. ¿Qué es lo que produce la radiación? O sea, cefalea, insomnio, produce también mareos en las personas. ¿Qué más? ¿Cuántas, René, cuántas comunidades o colonias, condominios son los afectados? Prácticamente estamos aquí representados el Belmari, la Universitaria, Flor Blanca, Galdames,
aquí estamos representados con estas personas que hemos cerrado las calles. ¿Ustedes no fueron consultados de esta situación? En ningún momento fuimos consultados, aproximadamente somos como 1000 familias, ya tenemos también las firmas de todas esas personas, porque realmente, como dicen los compañeros allá atrás, sí a la vida, no a la radiación, y lo que queremos evitar es el cáncer, ¿verdad? A futuro es lo que produce la radiación. ¿Con el alcalde tampoco han podido dialogar? Con el alcalde sí, ya se puso la denuncia, fue el primero, ellos vinieron y pusieron una multa y ellos no hicieron caso, siguieron trabajando, como les digo, en la madrugada vinieron a colocarla después de las multas. Nosotros en la madrugada igual llamamos al CAN, pero igual dijeron que no podían hacer nada. Ok, perfecto, muchas gracias, don René, le agradezco su tiempo. Bueno, gracias. Bueno, ya escuchamos acá a uno de los habitantes de la comunidad, vemos las imágenes, pues están prácticamente obstruyendo todos los carriles. Esto está creando un caos vehicular en todos los alrededores. Muchas personas incluso están teniendo que caminar en esta zona para poder llegar a sus destinos, a tomar el autobús o caminar hacia sus lugares de trabajo, lo que también les puede generar problemas. Así que ahí el llamado a los amigos televidentes a buscar rutas alternas para no verse afectados. No sabemos pues cuánto tiempo más se va a mantener esta medida, Carlos. Si no hay preguntas, yo regreso contigo al set. Perfecto, Jorge, gracias por tu reporte a esta hora de la mañana. Para nuestros amigos que nos sintonizan, una toma de calles en la colonia Sacamil ante la protesta, como mencionaba uno de los vecinos, de la instalación de una antena telefónica. Vamos a estar a la expectativa cómo se desarrollan estos sucesos y que te van a ampliar entonces en la primera emisión o en la siguiente emisión más bien de Teleprensa. Gracias, Jorge, por tu reporte, muy amable. Bien, continuamos entonces acá en República con el diputado David Reyes. Hablábamos en el bloque anterior un poco la primera reforma, una solicitud que hizo usted de reforma al decreto legislativo número 487. Y uno de los puntos que hablábamos acá antes de entrar al aire en la pausa, diputado, es cómo se logra un monitoreo desde la Asamblea Legislativa del trabajo del Viceministerio de Transporte, de la Dirección de Tránsito, para garantizar esos aspectos que están en el marco legal y digamos que son mínimos y fundamentales. La tarjeta de circulación vigente, un permiso de línea autorizado, los mecanismos electrónicos, pero también el desempeño de los motoristas de las unidades de transporte. Es decir, cómo desde la Asamblea Legislativa podemos monitorear este tipo de actividades que son parte del trabajo de las unidades de transporte. Pues mira, con todo el derecho, porque se les está asignando fondos públicos. De hecho, no solamente es la Asamblea, sino que la misma Corte de Cuentas la que debe de hacer una especie de monitoreo, el Viceministerio de Transporte. Pero mira, Carlos, yo te quiero decir algo. Puntualmente, yo no estoy en contra del subsidio, no estoy en contra que se les entregue. Simple y sencillamente creo que se les debe de entregar a aquellos que cumplen las leyes, aquellos que no violan nuestra normativa de tránsito y que respetan una sana convivencia con todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay que ser honestos. Los motoristas de los buses francamente abusan, francamente atropellan el derecho de los demás conductores. No les importa muchas veces dañar a la vida de personas. Imagínate, yo traje aquí algunas noticias. Detienen a microbusero que atropelló a un niño en las cercanías de la Tiendona. Aquí hay otro transeúnte, muere atropellado por microbuses que peleaban vía. Esto ya no puede ser que se esté dando en nuestro país. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que si acumulan más de 2 multas, pierdan el derecho al subsidio de ese mes. ¿Qué cuesta obligar al motorista de las unidades de buses que respeten las leyes? Si todo lo tiene en regla y no comete infracciones, pues va a seguir teniendo el subsidio. Entonces, yo considero que es más una especie de control interno que deben de tener los amigos empresarios con sus empleados, los conductores. Esa es una de las cosas que aprovecho que lo menciona, diputado, es... ¿Ha llegado a la Comisión de Transporte, a la comisión respectiva en la Asamblea Legislativa, algún tipo de informe, algún tipo de investigación o insumos que ustedes les permitan tener elementos de juicio para conocer un poco mejor la realidad
en esto que usted plantea, si hay un ejercicio de monitoreo, hay un ejercicio de indagación de los empresarios respecto a sus motoristas, si cumplen todos los requisitos para manejar unidades de transporte y la responsabilidad que eso implica por la cantidad de personas que manejan en las coasters o en los buses. Entonces, hay información, hay investigaciones que les ha brindado el Viceministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito de la Policía u otras instituciones del gobierno. Hay muchísima información y no solamente que llega a la Comisión de Transporte de la Asamblea, sino que ustedes mismos, los medios de comunicación, la registran. Aquí hay otra, mira. Conductor de la Ruta 41 sin pagar 146 esquelas. Descubren a conductor que debe $20,200 en esquelas. Es decir, información hay hasta la saciedad, y el Viceministerio de Transporte tiene todavía mucha más información. Fíjate que la Comisión de Transporte de la Asamblea, que es presidida por nuestro coordinador de fracción, Carlos Reyes, siempre tiene una constante comunicación con el Viceministerio, con el mismo Ministro de Obras Públicas, con la mesa permanente. Sí. Llegan, cada vez que solicitan una audiencia, se les da casi que de forma inmediata la audiencia y siempre conversamos sobre estos temas. Sin embargo, aquí, ¿de qué se trata? De un simple y sencillo cumplimiento de las leyes vigentes. Tenemos leyes y imagínate qué sucedería si no fueran conductores del transporte colectivo, sino que un conductor particular. Pues le cae todo el peso de la ley y muy difícilmente tiene cómo evadir su responsabilidad. Pero en este caso hemos llegado a un nivel en el que no vemos cambios, en el que no vemos una mejora en el servicio, en el que no se le exige al conductor de los vehículos del transporte colectivo, no se les exige mayor control o mayor cumplimiento de las leyes. Entonces, la única forma en la que probablemente vamos a lograr que eso se dé es condicionando la entrega del subsidio, que, te repito, yo no estoy en contra, sino que creo que es necesario porque le apoya a que no se incremente el pasaje. Sin embargo, aunque es precisamente para que no haya incremento en el pasaje del bus y del microbús, lo menos que se puede exigir a los conductores y a los empresarios del transporte público es que cumplan con la ley. Le hacía la consulta sobre información más bien de informes que puede brindar el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas sobre esto, para efectos de constatar si evidentemente el Viceministerio de Transporte sistematiza todas estas prácticas y se los presenta a ustedes ya con un informe más claro, más a profundidad, y esto les permite a ustedes tener elementos de juicio, y a través del campo legislativo, por ejemplo, se puede emitir algún tipo de reforma al marco legal, o se puede establecer más marcos obligatorios, es decir, más obligatoriedad para brindar un mejor servicio, y sobre todo por estos casos que usted menciona, y ciertamente los medios de comunicación lo registran continuamente. Es decir, no hay o hay algún tipo de informes o informes que se presentan con periodicidad del Viceministerio de Transporte para constatar si ellos justamente están monitoreando el trabajo de las unidades de transporte y de las empresas. Yo estoy convencido que sí hay información importante. No la hacen llegar a la Asamblea probablemente tan periódicamente, pero cada vez que se le solicita siempre hemos recibido información. Y efectivamente, la propuesta que yo presento es justamente por información oficial del Viceministerio de Transporte, donde incluso él nos pedía la última vez poder tener más herramientas para registrar las infracciones, y de hecho esa es la siguiente propuesta que presentamos, que consiste en que se autorice y se tome como prueba válida cuando una cámara de videovigilancia registre el cometimiento de una infracción. Y esto aquí aplicaría para todos los conductores. Es decir, tenemos ya un sistema de cámaras de videovigilancia, algunas son municipales, otras son de la policía, y que pudiesen ser utilizadas cuando se registre una infracción y que se le envíe la multa al número de placa o al propietario de la placa. Cuando haya, por ejemplo, una persona
un vehículo más bien que se pasó un semáforo en rojo, que no respetó un alto, y este puede ser del transporte público o no, o particular, y que se registre esa infracción, pueda irse hacia la división respectiva del Viceministerio de Transporte y de la Policía de Tránsito para que emita la multa respectiva. Esto va a ayudar muchísimo porque ciertamente es humanamente imposible que los policías de tránsito estén en todos los lugares, pero cámaras hoy tenemos en muchísimos puntos de nuestro país y cada día se están instalando más en las diferentes municipalidades y que pueden coayudar a que todos respetemos las leyes de tránsito. Al final de cuentas, Carlos, creo que de eso se trata y en eso se resume, en que si todos conducimos respetando las señales de tránsito, respetando a los demás conductores, a los transeúntes, creo que vamos a poder incluso mejorar nuestro estado anímico, porque hoy vemos a veces noticias en las que por irse peleando o por quitarle un parqueo a alguien, se escapan a matar personas particulares. La intolerancia ha llegado a esos niveles. Debo hacer una pausa, diputado. Me gustaría que en el último bloque veamos con detalle esta segunda propuesta que usted presentó a la Asamblea Legislativa y cómo, por ejemplo, el sistema electrónico de vigilancia, de videovigilancia puede aportar a esto, ya sea a nivel municipal, de la Policía Nacional Civil, pero también del Viceministerio de Transporte, y también sondear un poco cómo están los distintos grupos parlamentarios en los cuales se puede hacer el cabildeo para apoyarle en estas iniciativas de ley. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Último bloque de esta primera parte de República, que hablamos con el diputado David Reyes del Grupo Parlamentario de Arena sobre las condiciones del transporte colectivo de pasajeros, pero también de las propuestas de reformas a marcos legales que él ha formulado a la Asamblea Legislativa. Ahora bien, estas dos propuestas, una es condicionar la entrega de la compensación en función de criterios ya establecidos y también de garantías también de infraestructura tecnológica, y el otro es también emplear o aprovechar los sistemas de videovigilancia para establecer infracciones o multas a personas que violenten el marco legal, la ley de tránsito y la ley de seguridad vial. Ahora el punto es acá, diputados, cómo se logra el respaldo en los distintos grupos parlamentarios, partiendo de una situación que es un hecho que hay intereses de transportistas en los distintos grupos parlamentarios, es decir, en Arena, en PCN, en FMLN, hay expresión. Entonces, ¿cómo logra usted estas iniciativas se puedan mover en los grupos parlamentarios, considerando que el sector de transporte pues tiene bastante incidencia en diputados y diputadas de la Asamblea? Sí, yo creo que incidencia todos los sectores de la vida productiva de nuestro país pueden tener. Lo que no debe de haber es intereses. Son dos cosas completamente diferentes y lastimosamente a veces se han hecho del ojo pacho cuando es clara nuestra Constitución que una persona que tiene concesiones no puede participar como ni siquiera como candidato a diputado. Y ya tú lo mencionabas, hay algunos diputados en casi todos los partidos políticos que tienen intereses directos. Y eso es realmente lo que también nos dificulta que demos reformas importantes, nos dificulta en que haya un cambio de cultura en cuanto al servicio del transporte público. Ese ya será un reto que los ciudadanos debemos de comenzar a exigir a nuestros representantes, que estos temas se discutan. Yo lanzo la propuesta, yo no tengo ningún interés, por supuesto. Mi único interés es que tengamos un mejor servicio. Pero a veces me he quedado casi que solo, sin ni siquiera el apoyo de mi grupo parlamentario. En algunas ocasiones he logrado persuadir a 7, 8, hasta 10 colegas
diputados de mi fracción para que me apoyen en estos temas. ¿Y por qué cree, diputado, que pasa esto? Digamos, porque el partido le puede apoyar, digamos, son 37 diputados que pueden apoyarle en estas iniciativas que en términos generales creo que la ciudadanía coincidiría de que quiere un mejor servicio de transporte, de que quiere una mejor atención, pero también evitar accidentes de tránsito, porque hay personas que no están en condiciones para manejar estas unidades, pero aún así los contratan los transportistas. ¿Por qué considera usted que en su fracción, digamos, podemos hablar también de los otros grupos parlamentarios, pero partamos de Arena, no recibe ese respaldo que usted considera que debería tener? Bueno, no puedo responderte por cada uno de mis colegas, pero a veces entiendo que los transportistas apoyan en las campañas políticas internas de cada uno de los diputados, a veces, pero esa no debería de ser razón, porque si tú te fijas, lo que yo estoy proponiendo es que se cumpla la ley. O sea, aquí no es una restricción o una condición que no sea posible cumplir, sino que todo lo contrario, exigiendo que se cumpla la ley. Todos los funcionarios públicos juramos cumplir nuestra Constitución y las leyes de la República, y ese debería de ser el principio fundamental para tomar decisiones en cuanto a temas legislativos se refiere. Y yo esperaría que en esta ocasión la ciudadanía nos respalde en dar estos pasos importantes. Yo sí creo que es importante. Si tú le preguntas a Catalino, estoy seguro que qué opina él. Si realmente no se cometen infracciones, no tienen por qué tener ningún problema en que se aprueben estas disposiciones. Ahora, no se está pidiendo algo que tampoco puedan cumplir, porque eso hay que ser realistas. Sin embargo, Carlos, es difícil responderte la pregunta porque, por supuesto que yo quisiera que este fuera un tema que mi fracción la tome con todo el ímpetu y todo el valor necesario para dar estos pasos importantes. Yo te decía, no es un tema popular probablemente para el sector de transportistas, pero es un tema que se tiene que debatir, un tema que se tiene que discutir. Si no es esta propuesta, de acuerdo, pero debatamos el condicionamiento del subsidio. Si no es un regalo que se está dando, lo pagamos todos los salvadoreños al consumir combustible. Todos estamos pagando 10 centavos por cada galón que consumimos. Estamos subsidiando a un sector y lo menos que se puede exigir es que haya una contraprestación mejorando el servicio para los usuarios y para todos los ciudadanos. Hay dos puntos más que quiero aprovechar en esta entrevista, diputado. El primero es, ¿cómo lee usted la Mesa Nacional de Transporte Público sobre estos temas? Digamos, la mesa fue articulada por el gobierno con la finalidad de tener un canal de diálogo, un canal de acercamiento entre las empresas de transporte colectivo con el gobierno, y ahí entendería que estarán representados por lo menos un buen número de empresarios del transporte colectivo. En la Mesa Nacional, ¿se puede hacer una discusión de este tema, o es algo que básicamente solo ha girado en cómo se mantiene el transporte, el subsidio que se da a los transportistas? Por otra parte, las líneas de crédito para que ellos tengan algún financiamiento blando para traer nuevas unidades. ¿Cómo ve también esto de garantizar un servicio de más calidad en esta mesa nacional? Todos estos temas sería bueno que los discuta la mesa, pero si tú te fijas, las propuestas, al menos legislativas, que ellos hacen, cada año solamente es la iniciativa para pedir que se prorrogue el subsidio, pero nunca ha venido una iniciativa. Yo tengo 9 años de estar en la Asamblea Legislativa y nunca ha venido una propuesta legislativa en el sentido de buscar una mejora en la atención al usuario. Creo que es importante que hayan renovaciones de las unidades del transporte público, por supuesto. Yo creo que es lo menos que pueden hacer. Aparte que es un negocio, esto no es caridad, es un negocio el que ellos ejercen, pero no ha habido ninguna propuesta proactiva de control o de decir, miren, regulémonos, apoyemos a nuestros conductores. Desde hace años se viene hablando de la creación de una escuela de conductores, pero hasta este momento no ha sido una realidad, lastimosamente. Yo sé que, Carlos, el tiempo es bien corto, pero no quisiera dejar de mencionar que a partir del día de ayer, sí,
ayer fue 18 de octubre, entró en vigencia una disposición que aprobamos hace ya casi un año, hace ya, sí, varios meses, desde el año 2017, que consiste en que cada vez que se va a renovar un bus, porque pueden circular hasta 20 años de antigüedad, pero cada vez que se va a renovar uno, al menos el 25% de los buses que ingresan al país tienen que tener mecanismos de accesibilidad para las personas con discapacidad. Después que se aprobó esta ley, este decreto, la mesa solicitó una prórroga de 90 días. Los 90 días ya se vencieron. Y el día de ayer pudimos celebrar que todos los buses que ingresan a partir del día de ayer, al menos el 25% deben de contar con estos mecanismos de accesibilidad para garantizar la movilidad de las personas con discapacidad. Ese es un punto relevante, diputado, porque ¿cómo monitoreamos o cómo verificamos de que se cumpla justamente que este monto mínimo, para mí pues tendría que ser más, si no es que la totalidad de las unidades tengan los mecanismos de accesibilidad a personas con discapacidad? Porque solo la observación, pero esto es una mera observación, en las unidades de CITRAM son las únicas que se ve que tienen estas características. Correcto. O probablemente algunas de carácter interdepartamental más amplias tengan estas características. ¿Cómo verificamos de que las unidades de transporte tengan estos dispositivos y estos mecanismos de accesibilidad? Fíjate que hay algunas rutas que han comenzado a importar estos buses y ya lo tienen, un elevador. Va a ser interesante pedir ese informe del Viceministerio de Transporte, cómo está funcionando, porque yo no he visto hasta este momento, aunque tienen el elevador, que esté funcionando. Sin embargo, es el Viceministerio de Transporte el encargado de asegurarse que se cumpla esta disposición. Sí. Pero me atrevo a decirte que sí lo están haciendo, porque de lo contrario no hubieran solicitado una prórroga de 90 días, porque aducían, y creo que tiene sentido, que ya tenían créditos aprobados o ya habían comprado algunas unidades, porque no es que la compras hoy y en 15 días te viene, sino que es un proceso que dura algún tiempo, pues. Entonces ya venían algunas en camino que no contaban con estos mecanismos, y creo yo que esa prórroga de 90 días era razonable, pero ya vencieron esos 90 días. Ahora es importante hacer ese llamado al Viceministerio de Transporte para que haga cumplir esa disposición y que obligue a que al menos el 25%, yo comparto que la propuesta inicial era el 100%, claro, Carlos, pero digamos que tenemos que ir transitando paulatinamente, como lo han hecho otros países como Costa Rica. No están lejos y lo están logrando. Ellos ya tienen por lo menos el 50% de sus buses ya son accesibles, fíjate. Perfecto, diputado. O sea que sí es posible. Quiero darle las gracias por haberme acompañado en esta primera parte de República. Espero llevarle seguimiento al tema y nos volvamos a encontrar para discutir esto con diputados y diputadas también de otros grupos parlamentarios, y tener también la posición, que en unos minutos estará con nosotros Catalino Miranda, de los transportistas sobre este tema en particular y otros asuntos que hemos estado platicando en estos minutos. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Carlos. Gracias, muy amable. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.